Hola, buenos días, queridos hermanas y hermanos, ¿cómo les va? Dios los bendiga, buenos días a todos. Bueno, quisiera en esta mañana que podamos compartir una reflexión sobre la palabra de Dios que está basada en el pasaje del Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, de los versículos 35 al 41. La verdad que es uno de los pasajes favoritos. Todos tenemos, seguramente ustedes pueden tener quizás algunos pasajes favoritos que por alguna razón les tocan y les llegan y les permiten leerlos vez tras vez y encontrar cada vez que lo leen algo completamente diferente. Bueno, con este pasaje a mí me pasa desde hace mucho, desde la primera vez que lo leí hace ya 20 años atrás, porque recuerdo en ese contexto que lo estaba leyendo mientras lo estaba estudiando, que Dios me fue mostrando cada vez algo diferente respecto de su propia naturaleza, pero sobre todo respecto de mí, que es lo que voy descubriendo día a día y vez tras vez que me voy encontrando. Es un pasaje realmente que me impacta cada vez que lo leo. He escuchado prédicas que me han impactado también en su momento y no dejo de sorprenderme y bueno, mientras lo preparaba para hoy, también encontraba cosas que Dios me está diciendo profundamente a mi vida y quiero compartirlo con ustedes, porque además siento que es pertinente para este tiempo que nos toca vivir, ¿sí? Para un tiempo donde seguimos bajo cierta incertidumbre, bajo cierta aparente amenaza sobre la vida, sobre las condiciones de nuestra vida y la manera en la que Jesús se muestra siempre es esperanzadora, siempre es llena de esperanza. Y que sea en el Evangelio no es un detalle menor. Ustedes saben que los evangelios, los 4 evangelios, se escribieron con un propósito puntual y específico, que es mover a la fe, que es creer. El evangelio se escribió, y lo dice Juan, ya lo dije yo en otra oportunidad, con el propósito de conducirnos a la fe. Cada detalle que está escrito en los evangelios de parte de los evangelistas, en este caso del Evangelio de Marcos, pero también pasa lo mismo en Juan y pasa lo mismo en Mateo y en Lucas, están escritos con la intención de movilizarnos a la fe. Por eso yo les quiero pedir en este momento que hagan el esfuerzo y tengan la disposición de estar atentos, los que me están escuchando aquí hoy, este domingo, pero los que vayan a escuchar esto en cualquier momento y vayan a compartir esta palabra en cualquier momento, que tengan la disposición a creer, a que Dios les diga algo en su corazón, en su pensamiento, que Dios traiga su mensaje y su palabra a su vida ahora. Y va a ser por su palabra, no va a ser por lo que yo diga. Yo simplemente puedo ser un comunicador, aquel que viene y trae esa semilla que el Señor me mandó traer para sembrar en mi corazón y quiero compartir ahora con ustedes. El relato nos encuentra hacia el final del capítulo 4 del Evangelio de Marcos, en donde tenemos una extensísima jornada llena de actividades de Jesús enseñando, curando, sanando gente, siendo acusado, pero sobre todo enseñando. Tenemos la parábola del sembrador, la parábola de la repisa, la parábola de la semilla que crece, la del grano de mostaza. Está plagado de enseñanzas. Jesús se la pasó enseñando, fue un día largo. Entonces, en este contexto, tenemos nuestro relato, en donde Jesús dice el relato que hacia el final del día se propone con sus discípulos por lo menos cruzar a otro lugar. Leamos el texto y después vamos señalando algunas cuestiones del relato. Entonces, Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41, dice lo siguiente. Ese día, al anochecer, les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas.
Se desató entonces una fuerte tormenta, y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, así que sus discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos. ¿Cómo es que todavía no tienen fe? Y ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Fin del relato. Allí termina el pasaje y el relato del capítulo 5 luego continúa con un episodio de la liberación del endemoniado. Pero aquí tenemos una clara revelación que Dios hace eh, hacia sus discípulos. ¿Sí? Los evangelios, los relatos que contienen los evangelios, como dije al comienzo, están apuntados a creer y tienen mucha significación. No hay simplemente un relato o un cuento de acontecimientos históricos. Detrás de los acontecimientos históricos hay propósitos que se revelan acerca de Dios, acerca de nosotros y acerca de los propósitos que Dios tiene. Es lo que quisiera que nosotros compartiéramos en esta mañana. Me voy a detener en tres elementos, que es seguir un poco la estructura misma del relato. En los versículos 35 y 36 está encabezado con el término, con la frase crucemos al otro lado, que Jesús dice a sus discípulos, crucemos al otro lado. Realmente, primeramente, para el mundo judío, en la antigüedad, el otro lado tiene una significación teológica, porque ese lado, el lado donde estaban ellos, el lado judío, era el lado religioso, el lado piadoso, el lado cercano a Dios. Era el lado que ellos conocían, era el lado que podían manejar y dominar. Pero cruzar al otro lado tiene una significación, tanto para la comunidad a la que Marcos le escribe el relato, como para, concretamente, a la ciudad a la que se dirigían, tiene una significación especial porque es un lado pagano, es un lado donde no había eh, eh, autoridad, por decirlo de alguna manera, judía, no había presencia, era un mundo pagano. El otro lado era el mundo pagano, era el mundo donde se salía de control y donde no había la presencia de Dios para el entendimiento judío. No era el lado adecuado para un judío para ir a pasar ninguna noche. No querían ir al otro lado. Jesús los llama a ir al otro lado. Y cada uno de nosotros tenemos ese otro lado hacia donde Jesús nos llama a cruzar. Cada uno de nosotros tenemos un lado difícil, un costado difícil, una vereda enfrente a la que tal vez no queremos ir, pero es hacia allí a donde Dios nos quiere llevar. Es hacia ese lugar a donde no queremos nosotros dirigirnos porque tenemos nuestros prejuicios, tenemos nuestras propias maneras de entender, tenemos nuestra religiosidad que nos es de obstáculo muchas veces para cruzar una frontera o para cruzar un mar y afrontar lo que tenemos enfrente. Que de acuerdo a lo que Dios quiere, o es mejor, o el trayecto nos va a enseñar algo. Pero si Él nos pide cruzar, es porque hay algo que Él nos quiere mostrar y enseñar. Pero de la misma manera, para la iglesia hay un mensaje en el otro lado, el lado pagano, cruzar hacia donde no está la religión, cruzar hacia donde no están las personas que concuerdan con nuestro modo de ver el mundo y ver la vida, cruzar hacia donde no están quizás aquellos bien olientes, sino hacia aquellos lugares donde están las personas que no serían las que preferiríamos para estar, tal vez. Cruzar al otro lado para la iglesia también es dejar la comodidad muchas veces de la religiosidad, de las estructuras, de los modos a los que estamos acostumbrados a hacer las cosas para permitirnos que Dios nos muestre que del otro lado también hay pueblo y también hay Dios que quiere resolver vidas, transformar vidas. La iglesia también tiene que estar
dispuesta a cruzar al otro lado. Pero como en el otro lado es el lado pagano, es el lado donde domina espiritualmente el enemigo, seguramente va a haber oposición. La simbología del relato es muy fuerte y es muy potente, pero el mensaje también lo es. Pedro, iba a decir, porque en realidad se supone que el relato de Marcos es una construcción de lo que Pedro está contando, ¿no? Marcos continúa y sigue el relato de Pedro, de tal manera que está viendo cómo eh, Jesús invita a ir a ese lado y a transitar ese lado con la plena certeza de que si Él dice crucemos al otro lado, van a salir de un lugar y van a llegar al otro. Y Jesús no tiene en cuenta que haya obstáculos que impidan cumplir ese propósito. Sí, obstáculos, pero no que impidan cumplir ese propósito. Jesús dice, vamos, y Él espera llegar, porque sabe que tiene control sobre todas las cosas y sobre todas las situaciones. La pregunta es, ¿sus discípulos también lo saben? ¿Nosotros lo sabemos? ¿Usted y yo lo sabemos? ¿Qué actitud tenemos ante la invitación de Jesús a cruzar? Bueno, continuemos con el relato. Dice el versículo 37 que se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que comenzaba a inundarse. Primer elemento. Segundo elemento, versículo 38, el contraste radical. Con eso es Jesús, mientras tanto, en la popa, durmiendo sobre un cabezal, una almohada, ¿no? Y la tercera escena, los discípulos lo despiertan a los gritos. Geográficamente, los estudiosos, los investigadores, eh, indican y enseñan que por estar en una posición bajo el nivel del mar, el mar de Galilea, y las condiciones geográficas del alrededor, suelen formarse incluso hoy, por supuesto, este tipo de fenómenos de tormentas prácticamente instantáneas, ¿no? De ciclones que remolinan el viento y el viento remolinado agita el mar de manera inmediata. Por lo tanto, hay un trasfondo geográfico, pero también, y de esto Marcos es consciente, para el judío la naturaleza podía ser utilizada por las fuerzas del mal. La naturaleza podía ser representante de lo maligno, y sobre todo para el mar, a los judíos le tenían un fuerte respeto. Ellos eran gente de tierra, a lo sumo del río, pero el mar era un lugar de respeto, en un lugar ajeno en general para el pensamiento judío. De tal manera que allí hay una presunción de que había fuerzas y demonios que actuaban sobre la naturaleza. Jesús duerme en medio de una tormenta que empieza a anegar la vida. Duerme del cansancio probablemente del día. El relato dice que duerme, lo creemos así, que Jesús dormía, pero dormía con la seguridad de que si iban a salir, iban a llegar. Él tenía la certeza de lo que iba a suceder. Entonces los discípulos, dice el relato, que desesperados y con miedo, Jesús después en el 40 les va a decir, ¿por qué tenían tanto miedo? No, desesperados y con miedo van a despertar a Jesús. Entonces la pregunta un poco que yo me hacía y que encontraba también en uno de los comentaristas es, ¿qué tipo de miedos pueden llevarnos a la desesperación? A veces uno tiene temor de decir una preocupación muy trivial, absolutamente trivial, me cerrará el supermercado, no llegué a comprar leche y mañana no puedo desayunar con leche. Tengo miedo de que me cierre el supermercado y no llegara. No es una preocupación que nos lleve a la desesperación, pero sí, seguramente, usted en su vida conoce ese miedo que lo conduce a la desesperación. Quizás lo está transitando ahora. Quizá lo ha transitado, quizá conoce a alguien que está transitando un tipo de temor que conduce a la desesperación. Entonces es en este lugar en donde uno, sobre todo el creyente, que tiene que acudir
Ni hablar de las personas que no tienen fe, pero tienen el contexto, se preguntan, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios me está dejando atravesar por esta situación? ¿Acaso no ve que yo la estoy pasando mal? ¿No ve que estoy sufriendo? ¿Dónde se encuentra Dios? ¿No? Y los discípulos eh, de alguna manera lo veían a Jesús y Jesús dormía. Jesús estaba durmiendo en ese lugar. Entonces, no sé si alguna vez le pasó, mi hermano, mi hermana, de sentir que usted la está pasando mal y que Jesús duerme, que Jesús no viene, que Dios no atiende, no responde en ese momento, que la situación simplemente se prolonga. Si alguna vez le pasó, la barca se hundía, ellos se hundían, si no lo despertaban ellos, lo despertaba el agua, que los iba a llevar flotando a Jesús. No sabemos si dormido también flotaría. Flotó o caminó despierto, pero ellos lo van a despertar porque Jesús dormía en medio de la tormenta, en medio de su tormenta. Ellos empezaron a desatar interiormente una tormenta. Mi hermano, mi hermana, usted puede estar hoy desatándose una tormenta en su interior o transitando una tormenta en su interior y tal vez piense al igual que los discípulos que Jesús todavía duerme o que Jesús todavía no atendió. Por eso la pregunta que los discípulos le hacen es una pregunta profunda. No es simplemente una pregunta, ¿por qué no venís a ayudar? O, Señor, nos estamos ahogando. Mira, ¿te das cuenta que nos estamos ahogando? La pregunta que levanta Marcos, que le hacen los discípulos a Jesús, es, ¿no te importa que perezcamos? ¿No te importa que nos ahoguemos? Ahí no hay simplemente una pregunta acerca de las vidas. Ahí hay un reproche. Sos Dios, vos sos Dios. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué dormís? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te evadís? Nos estamos ahogando. Nos vino la tormenta. Se nos vino la noche encima. Y vos te vas a dormir. ¿Quién sos vos? ¿Quién sos que te vas a dormir y nos dejas desamparados en medio de la tormenta? No sé si alguna vez sintió de preguntarle así a Dios. No se sienta mal si alguna vez lo hizo. Porque las tormentas nos llevan a confrontar con nuestras propias, las peores experiencias de nuestra vida y nuestro corazón. Pero los discípulos confrontan a Jesús con esta pregunta completamente indignada. Hay dos miedos. Están los dos miedos. Pero hay un miedo que tiene que ver con su propiedad. No te importa que nos ahoguemos, nos vamos a morir. ¿Te importan nuestras vidas, que nos vamos a morir? Entonces, ¿cuál es el propósito de estar durmiendo? Pero además, le reprochan a Jesús su ausencia. Nos vamos a morir y encima vos dormís. Porque Jesús podría haber sido uno más para ellos. ¿Qué esperaban? Vamos a frenar un momento y ponernos en la mente de los discípulos. ¿Qué esperaban que Jesús hiciera? Por como se dio el relato, probablemente esperaran que también Jesús viniera simplemente a querer sacar agua con un baldecito y morirnos todos juntos. Si nos toca morir, que nos muramos todos juntos, porque digamos que era lo que humanamente ellos esperaban que sucediera. Es nuestro maestro, tiene la responsabilidad como el capitán del barco de estar al frente de este hundimiento. Nos vamos todos juntos. Vení Jesús, hundite con nosotros. ¿Sí? No te importa que nos ahoguemos, no es simplemente salvanos la vida, hacer algo sobrenatural. Señor, nos vamos a morir, morite con nosotros, ¿no? Porque acá estamos todos juntos en esto. Entonces, no te importa nuestra vida, pero también, ¿quién sos vos? ¿Qué estás haciendo acá? ¿A qué nos trajiste? ¿No? Estás jugando con nuestra vida. ¿Por qué nos permitís que nos pase esto tan grave? Entonces allí hay un cambio radical en la escena. Allí cambia la escena, verdaderamente. Jesús se empieza a revelar. En tercer lugar, Jesús es quien se muestra como el Señor total, el Señor de todas las cosas. Y lo hace por fases, ¿no? Primero Señor sobre sus vidas y finalmente llegan a la conclusión de que Jesús es el Señor total, de toda la naturaleza. Dice el relato que Jesús se levantó y de inmediato hizo callar al viento, el viento se tranquilizó y el mar se serenó. Y dice el relato que todo quedó completamente tranquilo y en calma. Eso no es una simple frase. Esa calma
es verdaderamente la calma que Dios transmite. Cuando Dios aparece, cuando Dios irrumpe, todo queda en completa calma, todo queda en perfecta calma. La clave estará en descubrir que Dios siempre está, que Dios nunca se va, y que así como al hijo del funcionario, del centurión, no necesitó ni ir a la casa para sanar, quizás también aquí no necesita ni despertarse de la famosa siesta para tener en control cualquier tormenta en tu vida, porque solo basta tu fe en que Jesús tiene el control. Y si Él te tomó de su mano para cruzar, a aquel lado vas a llegar como lo prometió. Es interesante que Jesús usa la palabra cállate, le dice al viento, en la nueva versión internacional, dice silencio, cálmate, pero la palabra que usa se traduce mejor como cállate. Es la misma que en el mismo Evangelio, capítulo 1, versículo 25, Jesús le dice al demonio que estaba hablando en una persona poseída, y Jesús le dice, cállate, enmudece al demonio, y en este caso al viento. Jesús los responde con la misma reprensión. De tal manera que si detrás del pensamiento de alguno de los apóstoles estaba eso de que acá hay algo que está agitando esto, también lo domino. También tengo dominio, no solamente sobre esto, sino sobre cualquier eh, experiencia en donde él podía estar presente geográficamente o espiritualmente sobre cualquiera de las circunstancias. Jesús tiene dominio y tiene control. Y ellos fueron testigos de ese primer gran acto de poder. Y Jesús disipa los dos viejos temores, los dos temores que ellos presenciaron y sintieron en aquel momento, ¿no? Porque por supuesto Jesús les demuestra que sí les importaba su vida, sí les importaba su vida, por supuesto que sí. Y con un simple acto de autoridad, Jesús transforma su tormenta en una serena calma. Y en segundo lugar, también les dice que aunque Él esté durmiendo, Él sigue teniendo control de todas las cosas. ¿Quién soy yo? Este soy yo, les dice Jesús. Querían saber quién era. Estaban indignados porque yo estaba durmiendo, porque no me sumaba a ustedes en su tormenta y en su dolor. Bueno, miren quién soy. ¿Querían saber quién soy? Este soy. Jesús es el Señor sobre sus vidas. Jesús es el Señor sobre tu vida, sobre tu situación, sobre toda circunstancia que hay a tu alrededor. No hay hecho fortuito, no hay acusación, no hay nada que se haya levantado contra tu vida que Jesús no tenga la capacidad de tener autoridad sobre ella. La clave va a ser cuánta fe nosotros podamos ejercer y desarrollar para confiar en que en su tiempo y en los modos de Dios eso se disipe y termine. Y podamos transitar con la fe que Él nos da. Entonces en el versículo 40 Jesús les dice, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? ¿Por qué tienen miedo? Jesús les pregunta, ¿por qué tienen miedo? Como si Jesús no supiera que estaban muertos de miedo por la tormenta. Por lo tanto, Jesús no le pregunta por el miedo, por la tormenta, porque él sabía que era para tener miedo esa tormenta. Jesús les pregunta por el otro miedo. ¿Por qué tuvieron miedo de que yo no fuera quien les digo que soy? ¿Por qué tuvieron miedo de que yo no voy a cumplir con las promesas que les dije que voy a cumplir? ¿Por qué tuvieron miedo de que al subir a la barca y se dije vamos a cruzar, y esa promesa es de cruzar, en el medio de la tormenta les agarra el temor y no quieren seguir más? ¿Por qué tienen miedo? Ese es el miedo al que Jesús les pregunta. ¿Cómo es que todavía no tienen fe? La tormenta era la tormenta y sí, era para tener temor tal vez, pero la tormenta era la interior, la de la duda por el maestro, la de la duda por aquel a quien habían entregado la vida, la de tu duda, a quien le entregaste tu vida, y que en medio de la tormenta te preguntabas, ¿dónde estás? Estoy acá, te dice Jesús. Acá estoy. No tengas miedo, vamos a salir, vamos a terminar de cruzar, vamos a caminar completo este recorrido.
pero tenés fe en mí, tenés fe, perseverá y confía. Jesús los estaba llevando a una nueva dimensión de conocimiento y en Efesios 3 18 y 19 dice, para que comprendan junto con todos los santos cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Los discípulos tenían un conocimiento. Hay una tormenta, nos vamos a morir. En esta tormenta nos morimos, el barco ya se está por hundir. Señor, despertate y morí con nosotros. El conocimiento por lo menos era, si este es nuestro maestro, que se levante y se ponga a nuestro lado como corresponde, que sea hombre y que haga cargo de lo que nosotros estamos viviendo también. Pero hay otro conocimiento, que es el mismo que Pablo le escribe a los Efesios. Es el que espera que conozcan, el que espera que conozcan la magnífica y maravillosa dimensión del amor de Dios, incomprensible, inesperado, insólito amor de Dios, desconocido para nosotros, que conozcan ese amor que sobrepasa lo que podamos entender, como era la tremenda lección que estaban viviendo ellos. Ellos estaban viviendo este texto que luego Pablo está escribiendo allí. Ellos estaban experimentando estaban conociendo ese amor y se les estaba volando la cabeza, podríamos decir. Porque el mismo relato luego sugiere y aparece otro miedo totalmente diferente. Fíjense lo que dice el versículo 41. Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? La palabra que se usa allí, espantados, es muertos de miedo. Estaban como pensando que se morían, pero ya no, ni por la tormenta, ni porque Jesús no estaba. Era un nuevo temor. Era el temor por estar delante de Dios. Miren, en el Antiguo Testamento hay varias referencias a episodios de cuando las personas entendían que estaban delante de Dios, era el fin. ¿No? En Éxodo 33:20, Dios mismo dice, no puedes ver mi rostro porque nadie puede verme y vivir. Dios, Dios el eterno, Dios el creador, Dios el soberano y el supremo, el que tiene autoridad porque creó los cielos y la tierra, el que tiene control y autoridad sobre los cielos y la tierra. Ese Dios es el que habla aquí a Moisés y le da al pueblo esta instrucción. Nadie puede verme y vivir. Jueces 6:22, al ver Gedeón, dice el relato, que era el ángel del Señor, dice, ay de mí, Señor Dios, porque ahora he visto al ángel del Señor cara a cara. Ese ay de mí dice, estoy muerto. Lo estoy viendo a Dios, se terminó. Mi vida ya no puede continuar porque Dios se me apareció. Si se me aparece Dios, el creador, el soberano, ¿no tiene más sentido la vida? Mi vida ya no carece más, era la concepción judía. Un poco más adelante, en otro contexto, Jueces 6:22, otro personaje, Manoa, dice a su mujer, ciertamente moriremos porque hemos visto a Dios, hemos visto al Creador, hemos visto al que creó los cielos y la tierra, al que dio aliento de vida, por lo tanto, moriremos. Isaías 6:5 dice, entonces dije, ay de mí, porque estoy perdido, porque soy hombre de labios inmundos y vivo en un pueblo de labios inmundos, porque mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Empezó diciendo, ay de mí, estoy perdido, he visto a Dios, he visto al Señor de los ejércitos, he visto al Rey, he visto al Creador. ¿Quiénes estaban viendo acá? ¿A quién estaban viendo acá? La pregunta que se hacen los discípulos es, ¿quién es este? A veces Dios te va a mostrar un futuro y te va a prometer un futuro que te va a espantar o que te va a asustar. Te va a decir, no puede ser tan bueno eso para mí. No puede ser eso que yo pueda cumplir. No voy a llegar a lograr eso. Me da miedo llegar a algo tan bueno. Debo estar soñando, debo estar haciendo alguna ilusión. Y verdaderamente, ¿es eso lo que Dios tiene para mí? No puede ser. ¿Yo merecedor de algo tan bueno?
¿Estoy viendo a Dios que tiene poder de transformar mi miseria en algo tan esplendoroso? Los discípulos estaban viendo a aquel que dominaba la naturaleza. ¿Quién es este? Es la pregunta con la que Marcos se domina. Marcos plantea una pregunta, es la única vez que aparece esa pregunta en boca de sus discípulos, de ese tipo, la única vez en todos los relatos de los evangelios, que se hacen ese cuestionamiento. ¿Quién es este? Hay un conocimiento completamente diferente en esa revelación que Dios tiene. Miren, los discípulos lo habían visto enseñar con autoridad, lo habían visto enmudecer a las autoridades, a los fariseos, lo habían visto verdaderamente a Jesús en escenas de dominio de la autoridad delante de las personas. Lo habían visto sanar enfermos, enfermedades graves. Lo habían visto expulsar demonios. Lo habían visto liberar a personas del dominio de la autoridad espiritual, del dominio de demonios en la vida de las personas. Lo habían visto resucitar muertos, lo habían visto dar vida. Habían visto cómo Jesús, trabajando con las personas, como ellos, hasta lo máximo que podía suceder, que era levantar a un muerto de su propia tumba. Pero, pero, la naturaleza, el cielo y la tierra, el viento y el mar que le obedezcan, eso era algo completamente novedoso para cualquiera que jamás se hubiera podido imaginar. Estaban delante de Dios, el creador del cielo y de la tierra. Estamos muertos. Estaban espantados. ¿Espantados por qué? Porque se pensaron como la concepción judía antigua. Estamos muertos, hemos visto al Rey. Estamos delante del Señor Todopoderoso. Estaban espantados. Y Jesús les dice, ¿por qué tienen miedo? Jesús les responde, ¿por qué tienen miedo? No tengan miedo, si yo estoy con ustedes. Sí, soy el Señor, sí soy el creador del cielo y de la tierra. Sí soy aquel que tiene dominio sobre esto, tiene dominio sobre su presente, tiene dominio sobre su futuro, porque soy el Señor total. Soy el Señor de sus vidas, de la naturaleza, de su futuro, de todo lo que les he dicho y de todo lo que haré en sus vidas. Y en este presente sí les toca atravesar esta tormenta. Me he valido de esta tormenta para revelarme de una manera nueva, diferente y completa. Aún los discípulos tenían todavía mucho camino que recorrer. Yo me preguntaba, y también con una pregunta de un comentarista, ¿no? ¿Hasta qué punto acepto una tormenta o un problema en mi vida? ¿Hasta qué punto lo acepto para que Jesús despliegue su poder en mi vida? Si me ofrecieran, ¿querés transitar un problema y que Jesús despliegue su poder en él? ¿O querés evitar ese problema? Yo creo que sin lugar a dudas diría, prefiero evitar el problema. ¿Quién va a querer meterse en un problema a sabiendas, por más que va a experimentar? Yo creo que por eso a veces Dios no nos prepara para los problemas, no es que no nos prepara, no nos avisa. Y simplemente en la vida nos ocurren las cosas, pero Dios tiene, junto con el testimonio que escuchamos de los chicos, que todas las cosas ayudan para bien para los que aman a Dios, porque no hay tormenta de la que Dios no se pueda valer para llevarnos a un conocimiento todavía más profundo, todavía más elevado, todavía más alto, que nos supera en la capacidad de comprensión que nosotros podemos tener. Nos quiere llevar a un conocimiento del Señor total. Sus discípulos estaban abriéndose a un conocimiento más profundo de su Maestro. Estaban abriéndose el conocimiento de Dios mismo delante de ellos. A ese Dios no estaban siguiendo solo a un gran maestro de moral o de buenos principios, estaban siguiendo a Dios. ¿A quién estás siguiendo vos? ¿De quién te dispusiste a ser discípulo? ¿De un maestro de buenas enseñanzas? ¿O del Dios todopoderoso, del Señor que domina los cielos, la tierra, los problemas, las tormentas, tu corazón en llamas o cualquier circunstancia que pueda haber? El futuro temeroso, lo que fuera a venir, nada impide que Dios lo que promete lo cumple, porque sobre todas las cosas Él tiene dominio. En medio de la tormenta, quiero terminar con esto, en medio de tu propia tormenta, en medio de tu propio temor, en medio de tus miedos, en medio de el miedo por tu vida, en medio de
por tu futuro, miedo por, no sé, por lo que Dios te prometió y que parece increíble que puedas alcanzarlo. Miedos, la incertidumbre por lo que pueda llegar a venir. En medio de todas esas cosas, Jesús, en el Evangelio, que tiene como propósito moverte a creer, te pregunta en esta mañana, ¿estás dispuesto a creer? ¿Sabes quién soy yo? ¿Dónde está tu fe? Yo te invito a que pongas tu fe en Jesús. Te invito en este momento. Me invito a mí mismo a hacerlo, porque renuevo mi compromiso de fe en el Dios que tiene este poder y este relato que me invita, me interpela a creer en lo que Dios quiere hacer. Quiero terminar con una oración y pedirte que cierres tus ojos o que abras el corazón al cielo, levantes tus manos o como lo quieras hacer y permitas que Dios te diga, Señor y Dios, Padre Celestial, gracias por tu bendita palabra, gracias porque tu palabra es viva, gracias porque es eficaz, gracias Espíritu Santo, que nos das entendimiento, que nos conducís a un nuevo conocimiento superador de lo que tú quieres para nuestras vidas. Señor, que en el medio de la tormenta, aún en la crueldad del presente o la dificultad para caminar día a día, tengamos la certeza de que tú te levantas como Señor total, Señor poderoso, y que tienes control sobre todas las cosas, y que me invitas a caminar, que me invitas a creer que no te duermes ni te desapareces, sino que estás en control de todas las cosas. Dios Padre, en el nombre de Jesucristo te doy gracias. Amén y amén. Que tengan un excelente domingo, que Dios los bendiga ricamente y que puedan compartir con muchos otros esta palabra de esperanza también. Que Dios los bendiga.